Saludos jóvenes, reciban de parte de mi persona un cordial saludo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es derivación de funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas son utilizadas en el mundo real para modelado de fenómenos. Las vibraciones, las ondas, los movimientos elásticos y otras cantidades que varían de manera periódica se describen a través de funciones trigonométricas. Las fórmulas que vamos a utilizar para las funciones, la derivada de funciones trigonométricas son las siguientes. La derivada de sen de x será coseno de x. La derivada de coseno de x será menos sen de x. La derivada de tangente de x es igual a secante al cuadrado de x. La derivada de cosecante de x equivale a menos cosecante de x por tangente de x. La derivada de secante de x equivale a secante de x por tangente de x. Y la derivada de cotangente de x equivale a menos cosecante al cuadrado de x. Es importante que tomen nota de esos datos que les acabo de dar, porque los vamos a estar utilizando periódicamente en los problemas que ya tenemos, sin olvidarnos que ya sabemos reglas anteriores de derivación y se pueden combinar con lo que estamos adquiriendo como nuevo conocimiento. El ejercicio que se propone en el folleto es derivar la función y igual 3x a la 2 por sin de x. Les decía anteriormente, ya conocemos varios métodos para la resolución de derivadas. No significa que como estamos aprendiendo a derivar con funciones trigonométricas, todo lo demás se olvida. No. Vamos a utilizar en algún momento regla de la cadena, vamos a utilizar derivación implícita, vamos a utilizar también regla del producto, por lo que es necesario tener en cuenta todos esos elementos, todas esas fórmulas y retomarlas en caso de que no sea claro aún el ejercicio o evacuar las dudas con mi persona. Para empezar a derivar y, lo primero que hay que tomar en cuenta es que este de aquí representa un elemento, un factor, y este el segundo factor, por lo que vamos a tener que emplear la regla del producto para obtener la derivada de y. Y la regla del producto establece que debo derivar la primera función, arreglamos los signos, por la segunda sin derivar, y hago mis cambalaches, más, ahora es esta derivada, por la segunda sin derivar. Así sería el planteamiento de la regla del producto. Procedemos a resolver esas derivadas. La derivada de 3x a la 2 no es nada del otro mundo. Queda 6x multiplicado por sen de x. Y la derivada de sen de x, que es lo nuevo, va a ser coseno de x. Lo voy a colocar aquí al final. Y ya estaría resuelto este ejercicio muy sencillo, claramente. Para el siguiente ejercicio la profesora se emocionó bastante y vamos a derivar una expresión algo compleja. Inicialmente lo que vamos a hacer es acomodar un poco esta expresión, describir algunos elementos claves que es importante que entendamos. En primer lugar, hacer hincapié en esta potencia. Esta potencia está elevando a tangente de estar así, lo vamos a hacer así. Escribirlo de esta manera. Es
esa interpretación que debemos darle a esta expresión. Luego tenemos todo lo demás, que no hay ninguna novedad. Procedo a realizar la derivada identificando los elementos. En este caso, tengo un polinomio de dos términos. Bueno, una expresión de dos términos en realidad. Debo derivar el primer término, que corresponde a un logaritmo. Aplico regla de la cadena para derivar la función trigonométrica y posteriormente vuelvo a aplicar regla de la cadena para derivar 2x a la 3 más 5. En este caso, debo aplicar la derivada de una potencia. Posteriormente, aplico regla de la cadena para derivar tangente de la función y de último aplico regla de la cadena para derivar 4x menos 7. Ese es el proceso que vamos a seguir. Por lo tanto, tenemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre toda esta expresión que se me fue, sobre todo esto, multiplicado por la derivada de coseno de esta función, y la derivada del coseno de esa función es menos sen de esta función, 2x a la 3 más 5, multiplicado aplicando regla a la cadena, aquí sería 6x a la 2. Ya más tardito vamos a ordenarla. Ok, vamos con este segundo término. Derivo primero la potencia. Entonces me quedaría 2 por la función tangente elevado a la 1, ¿verdad? Lógicamente no se escribe, multiplicado por la derivada de tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado de lo que tenemos aquí adentro, que sería 4x menos 7. A mí me gusta verlo en cursiva, que vaya todo parejo. Y aplicando regla a la cadena nuevamente, me quedaría por la derivada de 4x menos 7, que sería 4. Voy a hacerlo un poquito pequeño para que me quepa. El siguiente paso, lo que voy a hacer es simplemente acomodar un poco los términos. ¿Qué sería? Bueno, esto va arriba, vamos a colocar menos 6x a la 2 por esta expresión. Elimino todo esto de aquí. Aquí sería multiplicar 2 por 4 para que me quede 8. Y ya aquí no hace falta escribir esta expresión de aquí. Aquí pueden observar, por ejemplo, algunas reglas trigonométricas. Es lo mismo que yo diga. Ahí ya está correcto. Ya lo que sigue es visualizar. Seno sobre coseno define la tangente. Entonces yo puedo escribir todo eso en una sola expresión, más simple, más corta por lo menos. Trabajando identidades trigonométricas. Y ahí tendríamos la derivada, lógicamente aplicando más reglas, regla de la cadena, funciones trigonométricas, nada más en este lado. Anteriormente habíamos aplicado la regla del producto. En esta no hubo necesidad de aplicar regla del producto. En el último ejercicio que les propongo, parece sencillo, parece un poco sencillo, bueno, tampoco es que muestre un grado de dificultad mayor. Tengo que derivar la función secante.
Lógicamente tengo que aplicar por ahí la regla de la cadena. Entonces, lo que vamos a hacer es aplico la derivada de secante. La derivada de secante es secante por tangente. Aplicamos aquí secante por tangente del mismo término. Aplicando regla de la cadena, tengo que derivar, voy a escribirlo nada más, ahorita lo voy a hacerlo directo. Tengo que multiplicar por la derivada de esa función y observo que esa función es un cociente. Por lo tanto, debo aplicar aquí la regla del cociente. La derivada del numerador, que sería 6, multiplicado por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que sería 2x, multiplicado por el numerador sin derivar, sobre el cuadrado del denominador. En el siguiente paso voy a acomodar la expresión un poco más. Me va a quedar 6x a la 2, 24. Y por aquí me va a quedar 12x a la 2. Evidentemente observamos que podemos seguir simplificando. Lo voy a hacer de una vez. Aquí me quedaría 6x a la 2 menos 12x a la 2. Me va a quedar menos 6x a la 2. Y ya tengo la expresión. Voy a eliminar todo esto por aquí. Y tengo la derivada de y. Representada de esa manera. En la última parte del video, lo que vamos a trabajar es derivadas de funciones trigonométricas inversas. Vamos a enfocarnos nada más en la aplicación de las fórmulas por cuestión de tiempo. Ahí tenemos las 6 fórmulas que vamos a aplicar. Nada más hacer énfasis en el nombre de las funciones: arcoseno de x, arcocoseno de x, arcotangente de x, arcocosecante de x, arcosecante de x y arcocotangente de x. Es importante que tengan un listado de todas las fórmulas de derivadas que hemos visto hasta el momento, que todas las tengan a mano. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio: la derivada de y, que es igual a arco secante de x a la 2 menos 4 más arco tangente del logaritmo natural de x. Hay dos términos, entonces debo aplicar la derivada a cada uno de los términos. Voy a copiar todo. Para dar solución al ejercicio propuesto, debemos derivar cada uno de los términos. En este caso tenemos uno que contiene arco secante y el otro que contiene arco tangente. Debemos aplicar en ambos casos la regla de la cadena. Procedemos entonces. La derivada de arco secante está definida como 1 sobre esta expresión. Voy a copiar, no borrar. Vamos a buscar la raíz cuadrada. Vamos, Word, colabora Word. Hay que apreciarla, que hay que tener mucha paciencia. Raíz cuadrada de la misma expresión a la 2 es nada más seguir la formulita menos 1. Y aplicando regla de la cadena, voy a colocar aquí arriba
porque me va a quedar 1 por el numerador, 3x a la 2, que corresponde a la derivada de x a la 3 menos 4. Voy a determinar aquí igualmente la derivada de arcotangente, que va a ser 1 sobre 1 más logaritmo natural de x al cuadrado. Y aplicando regla a la cadena, que aquí me quedaría por, me va a quedar la derivada de logaritmo natural de x como 1 sobre x. Y importante escribir simbolito. Voy a arreglar un poco el problema. Y me va a quedar, para que me quede aquí solo el 1, voy a colocar por aquí abajo x multiplicado por toda la expresión. Bueno, es más, voy a manejar así nada más. Y esa sería la derivada aplicando razones trigonométricas inversas.